Y si tienen su Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si la tiene esta versión, dice así, dice, pero díganme lo siguiente, hablando el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto, les dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, hace una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? No voy a estar ahí. ¿Se fijan? Hace una pregunta, dice el apóstol Pablo, bueno, si nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes, corintios, dicen que no habrá resurrección de los muertos? Y si usted se fija en el contexto de estos versículos, los corintios estaban en un punto en los cuales los apóstoles predicaban la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, algunos cuantos, podemos decirlo de esta manera, creyentes despistados dentro de la iglesia de Corinto, aún pensaban que no habría resurrección de los muertos. Entonces el apóstol Pablo les hace una pregunta, le dice, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Si los mismos apóstoles les predicaban que había resurrección. Entonces, si te pones a pensar un poco, ¿qué es lo que estaba pasando dentro de la iglesia en Corinto? Que estaba llegando a una confusión. ¿Qué era lo que pasaba? Que empezaban a confundirse debido a podríamos pensarlo de esta manera, debido a las doctrinas crecientes a su alrededor, comenzaban a escuchar cosas que predicaban y empezaban a cuestionar la veracidad de la palabra de Dios, de que de veras había una resurrección y había un cuestionamiento. Yo lo veía así, quizás por el dualismo filosófico que había, porque pues estaban en un lugar que había mucha filosofía de los griegos, y la filosofía griega empezaba a entremeterse en la iglesia cristiana, y ellos decían, no, es que pues tiene que haber una separación entre lo material y lo no material. Estamos hablando del cuerpo y el espíritu. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que Dios pueda usar un cuerpo que es intrínsecamente pecador? ¿Cómo es posible que Dios pueda resucitar un cuerpo que en realidad es un cuerpo que lo único que hace es lo malo? O sea, no es posible. Entonces para ellos decían, no era posible que el Señor pudiera usar y resucitar un cuerpo que para todos pensaban es un cuerpo pecador. Entonces eso es el dualismo filosófico que empezaba a entrarse ya desde los tiempos de Corinto. Aquellos corintios estaban siendo influenciados por estas doctrinas o enseñanzas, específicamente que decían que como el cuerpo es pecador, pues cómo sería que el Señor lo pudiera usar. Pero también podemos ver que había otra doctrina que se empezaba a meter dentro del cristianismo. Y la doctrina es, o podemos decirlo de esta manera, es el escepticismo. Y yo creo que todos conocemos la palabra escéptico. La persona escéptica es una persona que duda. Es una persona que dice, yo no creo que haya una verdad absoluta, dicen los escépticos. Y si usted mira, los escépticos siguen hasta el día de hoy. Continúan habiendo escépticos. Esos escépticos son los que dudan sobre el conocimiento verdadero. La palabra nos da el conocimiento y nos da la verdad absoluta. Sin embargo, el escéptico todavía se pregunta y dice, no creo. Tengo dudas acerca de eso. Y si tú lo miras en el ámbito universitario, el día de hoy, hay una filosofía que se le llama la filosofía del relativismo. Si usted lo ha escuchado en la universidad o ha ido o tiene algún hijo en el colegio, ellos han escuchado de esto que es el relativismo filosófico. Es una corriente de pensamiento que cuestiona la existencia de verdades absolutas. Y en la universidad enseñan que no hay verdades absolutas. Dicen, todo es relativo, todo es subjetivo. Y dicen, depende de cómo tú veas las cosas. Y dicen, los cristianos miran a través de la Biblia y por eso ellos tienen a su Dios. Y empiezan a crear todo diciendo, es dependiendo el contexto, es subjetivo lo que ellos creen, y empiezan a hablar acerca del relativismo. Ellos dicen, hay muchos dioses, todo depende de qué libro leas, dicen ellos. También dicen, hay muchas posturas, todo depende de tu percepción, de cómo mires las cosas. Y hace unos años, si usted recuerda y es seguidor o tiene redes sociales, hace unos años salió una fotografía de un vestido
El vestido lo pusieron en las redes sociales y preguntaban acerca de ese vestido diciendo, ¿de qué color es el vestido? ¿Sí recuerdan eso o no? A ver, déjame quitar el micrófono porque estoy... Y hablaban acerca de qué color es el vestido. Y si tú te recuerdas, se ponían un vestido y todos estaban ahí comentando y diciendo, no, el vestido es blanco con negro, no, es azul con negro, y empezaban a comentar acerca del vestido. Y esta pregunta, que empezó con una pregunta verdadera de una persona diciendo, ¿de qué color es este vestido? Porque no nos podemos poner de acuerdo entre mis compañeros de qué color es. Y provocó una discusión global. Un vestido provocó una discusión global. Este vestido decían unos que era azul, otros que era negro, otros que era blanco con dorado y de todo eso. Y si usted se fija, esto es lo mismo que hace la teoría del relativismo. El relativismo filosófico es un tema común en la filosofía, en la sociología, en la historia y la ciencia política, donde se examina la naturaleza de la verdad, donde se examina el conocimiento y la objetividad. Y quiero decirte cómo se aplica esto, porque a pesar de que ellos piensan que todo es relativo o subjetivo y que no hay una verdad absoluta, esto implica, cuando ellos dicen esto, implica que no existe una forma objetiva o independiente, sino que todo depende del contexto de cómo tú lo veas o de la cultura en la que te encuentras. Eso es lo que piensan. Dicen, el relativismo en este sentido sugiere que la verdad es siempre relativa. Y dicen, no, yo no creo que la Biblia tenga la verdad. Es dependiendo de cómo tú veas las cosas, dicen ellos. Para ellos no hay verdades absolutas. Y sabe una cosa, esa doctrina, el escepticismo de la duda, el relativismo, es una doctrina que inició con Satanás. Y te voy a decir dónde. En Génesis capítulo 3, si usted recuerda, nos relata la caída del hombre en el pecado. Y si recuerda, la serpiente que es Satanás, se acercó a Eva. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Cuestionó la verdad absoluta declarada por Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Satanás desde el principio cuestionó la verdad absoluta declarada por Dios. Génesis 3:1 dice así. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día la serpiente le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Fíjese la pregunta que le hacía. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y si usted nota, esta pregunta no era una pregunta honesta. Hay preguntas honestas y hay preguntas que no son honestas. Esta pregunta no era una pregunta honesta, ni mucho menos era una pregunta inocente tampoco, sino que tenía una intención maligna, pudiera decirlo diabólica, porque estaba cuestionando la verdad absoluta de Dios. El Señor ya había dicho, sin embargo cuestionaba la palabra de Dios y aparte la trastornaba, porque el Señor se había dicho que no comieran del fruto, pero no de todos los árboles, sino del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo quiero que usted note que de igual manera Satanás sigue haciendo lo mismo con estas doctrinas del relativismo. Sigue poniendo en nuestra cabeza pensamientos para cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. La serpiente promovió una visión relativista. Sugería que la verdad depende de la interpretación humana. Fíjate lo que pretendía esta serpiente. En el versículo 4 dice así. Dice, no morirán, le dijo la serpiente. Le dijo a la mujer, luego dice el 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y dice el 6, la mujer quedó convencida. Fíjate cómo dice el versículo 6, la mujer quedó convencida. La palabrería de Satanás hizo que la mujer cambiara su manera de pensar, que cambiara la verdad absoluta de Dios por una mentira.
Por eso dice, la mujer quedó convencida, dice el versículo 6, y dice, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, dice este versículo. Y luego dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y ahí es donde comienza, hermanos, el origen del rechazo a las verdades absolutas, sustituyéndolas por la autonomía humana, sustituyéndolas para definir el propio humano, el bien y el mal, en lugar de definirlo a través del que ya lo había hecho, que es Dios, que creó todas las cosas. Y el hombre sigue viviendo creyendo que sabe más que Dios. El hombre sigue creyendo que no hay verdades absolutas. Dice, no, es que tú crees eso porque eso dice ese libro que lees. Y dice, eso es relativo, subjetivo. No hay verdades absolutas. Todo depende de la percepción en la que lo veas. Mentira de Satanás, que desde el principio lo utilizó con Eva. La verdad absoluta es la siguiente, hermanos. Dice la palabra Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Él es el camino. No dijo, yo soy un camino. Ni dijo, este camino, esta religión es el camino. Tampoco dijo eso. No dijo, esta es la religión, este es el camino. Sino que dijo, yo soy una persona, la persona de Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y luego agrega, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos mostraba el camino. Y Él decía, yo soy el camino, indicando que hay solamente un camino. También dijo, yo soy la verdad, indicando que sí existe una verdad absoluta. Y es Él. Él es la vida. Solo en Él podemos vivir. Porque sin Él estamos muertos en nuestros pecados. Y nos espera una terrible eternidad. Esa es la verdad absoluta. La paga del pecado, dice la palabra, es ¿qué? Es muerte. Y yo les pregunto, ¿cuántos han pecado? Todos. Todos merecen la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es ¿qué? Es vida, y es vida eterna. Eso es el regalo de Dios. Juan 8:31 dice lo siguiente. Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Y quiero que note esto. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Jesús sabía que muchos habían creído en Él. Jesús tenía bien claro que habría muchos que dicen creer en Él, pero no todos son fieles a la palabra de Dios y a la enseñanza de Dios. Y les dijo el Señor Jesús lo siguiente en el versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, sí, y aquí puedo poner la palabra sí, la puedo subrayar, sí se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice el Señor Jesús. Le estaba diciendo a la gente que creyó en Él, porque muchos confesaron la creencia, dijeron, yo creo en el Señor. Sin embargo, el Señor Jesús decía, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles. ¿Qué hace de los que no se mantienen fieles? No los hace verdaderos discípulos. Simple. Si no se mantienen fieles, no son verdaderos discípulos. Por eso dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Eso es lo que dice. Si se mantienen fieles a las enseñanzas de Cristo, dice 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué va a ser? Os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y cuando la conocemos, cuando sabemos lo que Cristo hizo en esa cruz y lo que hizo su resurrección, esa verdad nos ha hecho libres. Libres del pecado, libres de una muerte eterna.
Porque el que está en el Señor no muere eternamente. Y sabe una cosa, Cristo es el camino, dice la palabra, es la verdad, y es la verdad que Él resucitó, la que nos trae a nosotros el día de hoy un descanso. Esta misma verdad es la que nos trae a nosotros el día de hoy el descanso para nuestras almas. Y por eso si tú le preguntas al creyente que si tiene miedo de morir, dice no, porque el día que yo me muera sé dónde voy. ¿Y estaré con quién? Con el Señor. Y el creyente no tiene miedo de morir, porque sabe a dónde va, cuál es su destino, sabe que le espera un descanso eterno en el Señor. Eso es lo que le espera. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice así. Dice, venid a mí. ¿Quiénes? Dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego agrega, y yo os haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo quiero recalcar estos dos versículos 28 y 29, porque al final del 28 dice lo siguiente. Dice, y yo os haré descansar. ¿Quién da descanso? Cristo. Dice, venid a mí. Pero luego dice el 29 también, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y dice otra vez, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo les pregunto, ¿cuántos han encontrado el descanso? Amén. El descanso está en el Señor. Y quizás tú digas, bueno, pues yo sí lo encontré, como ahorita. Yo sí, gloria a Dios. Pero quizás puede haber más de alguno que diga, yo no he encontrado ese descanso. Puede haber más de alguno que diga, ¿sabes qué, Josué? Yo estoy siendo atacado constantemente, atribulado, estoy confundido, no sé qué es, no sé qué hacer, sé que necesito ayuda, pero no sé cómo hacerle. No sé cómo empezar. ¿Sabes? Jesús sí lo sabe. Y Jesús nos dice, venid a mí. Es una invitación. El Señor dice, tú no sabes dónde empezar, por eso te digo, dice el Señor. Y yo te digo, dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y sabe qué es esto? Esto es una invitación. Y nos está hablando de una invitación a venir al Señor para encontrar el descanso para nuestras almas, el descanso que nosotros ocupamos. Y yo creo que todos nos cansamos físicamente. En algún punto estamos trabajando y nos cansamos. Sin embargo, Él no está hablando del cansancio físico, que puede llegar a pasar debido al trabajo, al exceso de trabajo, o quizás al poco dormir, porque ya veo que se están durmiendo algunos también. Entonces quizás yo creo que también no durmieron bien, ¿verdad? Y empiezan ahí a como a cabecear. Si miras al que está cabeceando al lado, nomás sale así, despierta. Ya mero se acaba, dile. Y no está hablando de un cansancio físico, sino que está hablando de uno espiritual. Hay un cansancio espiritual. ¿Y sabes cuál es el cansancio espiritual? Cuando quieres esmerarte en tus propios esfuerzos para agradar a Dios. Cuando dices, hago esto para querer agradar a Dios. No hago esto porque quiero agradar a Dios. Y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas. Y por más que te esfuerzas no puedes. Porque ninguna de nuestras obras son buenas delante de Dios. Dice la palabra que son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras, por más justas que puedan parecer para nosotros, no son nada justas para Dios. El cansancio espiritual se debe a que te afanas por las cosas de la vida. Y estas te consumen y te llevan a un cansancio interno, una carga interna. Y muy dentro de tu corazón no puedes explicarlo, pero Dios sí, porque Él sabe bien cómo te sientes. Él sabe bien que quizás tú ya estás hastiado de vivir así. Dices, ya no quiero vivir así. Sé que hay un propósito de Dios,
pero ya no quiero hacer su voluntad, quiero hacer lo que dice su palabra. Y quizás te sientes como los de León, Guanajuato. ¿Sí saben la de León, Guanajuato? Ellos dicen que la vida no vale nada, ¿verdad? Y quizás ya te sientes así y dices, no, la vida ya no vale nada. ¿Sabes que el Señor quiere darnos el descanso? Y hemos estado llevando una serie los domingos, usted recuerda, le hemos puesto como título, Venciendo el cansancio espiritual. Este sería, hermanos, el tema 2 de esta serie. Y le voy a poner el sacrificio que trae descanso. El sacrificio que trae descanso. ¿Y cuántos saben que el Señor en la cruz, ese es el sacrificio que nos ha traído a nosotros paz, que nos ha traído descanso en el Señor? Y cuando usted mira esto, el creyente sabe que necesita ayuda. El creyente sabe que no puede solo. El creyente sabe que va a llegar un momento donde se va a encontrar con pared en un momento. Llega un momento en la vida del hombre que está entre parrandas y fiestas, en la tomadera, en el fiestero, y por allá azota, por allá, de vez en cuando, ¿verdad? Y ya después de que azota empieza a pensar en la vida. Y dice, ay, la vida no vale nada. Y luego de repente empieza a pensar y dice, no, esto no es vida. Como que de repente les llega el 20, ¿verdad? Y dicen, esto no es vida, tengo que cambiar. Esto no me parece que es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué estoy haciendo, dicen, con mi vida? ¿Qué estoy viviendo? Y sabe y reconoce en su corazón que necesita ayuda. Y está cansado de esa vida. Una vida vana. Quizás con problemas en la familia y siempre peleando con el esposo y la esposa, y sabe que esa vida no es una vida, que no está bien, que esa no es la forma de tratar a la esposa, que esa no es la forma de hablarle a su esposo, lo sabe bien y sabe, esto tiene que parar en algún momento. Y dicen, bueno, es que así aprendí de mis padres. Mis padres se la pasaban peleando, o se la pasaban gritando y de repente por ahí soltaban el guamazo, ¿verdad? Y decían, así aprendí. ¿Qué voy a hacer yo con mi familia? Y por muy dentro de su corazón dice, yo no quiero ser así. Pero vuelven a caer en la misma. Y dicen, yo sé que mi familia necesita ayuda, yo sé que mi matrimonio necesita ayuda, estoy cansado de esta vida. O quizás puede ser un hijo que ya no puede con sus papás. Y el hijo dice, no, ya no puedo con mis papás. Se la pasan peleando, siempre andan gritándose, siempre andan echándose en cara el uno al otro las cosas. Y quizás el hijo dice, ya basta de insultos. No puede ser esto una vida. Y dicen en su corazón, debe de haber algo mejor. Cargados de ansiedad los hijos, sabiendo que un día su familia estará destruida, continuando así en estos caminos. Y cada una de las personas sabe dentro de su corazón, sabe que necesita ayuda, sabe que no puede cambiar él o ella las cosas. Yo no puedo, dicen, y lo comprenden y lo entienden, mas no saben cómo recibir la ayuda y dónde recibir la ayuda. Y es Dios el que pone en su palabra la dirección y la ayuda que todos nosotros necesitamos. Dios. Por eso Mateo 11:28 dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego agrega, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ahora si volteamos el otro lado de la tortilla, también hay creyentes, hablando de personas que conocen a Dios, que creen en el Señor, que han visto las obras de Dios, que el Señor ha transformado sus vidas y dicen, ya no soy el mismo, yo lo sé.
antes era así, 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 y el Señor me cambió. Mi vida ha sido transformada. Hay un cambio notorio en sus vidas personales, en sus familias, en su trabajo. Y llega un momento donde los afanes de la vida, el deseo por las cosas materiales, distraen al corazón de aquel creyente. ¿Y qué hace? Comienza el cansancio espiritual. Y esto es notorio cuando se cree la persona muy religiosa. No, yo soy muy religioso, pero en realidad su vida es un desorden y no hay una paz de Dios. La semana pasada les daba unos síntomas de aquellos creyentes que han entrado en un cansancio espiritual. Si usted recuerda, se los repito nomás para recordarlos. Aquel creyente que ha entrado en un cansancio espiritual es aquel que desconfía de la palabra de Dios. Que desconfía en la palabra de Dios, que dice, sí, bueno, sí, Josué, la palabra de Dios dice esto, pero yo creo, yo pienso, Josué, que es así. Estás entrando en un cansancio espiritual. Dijimos, otra de aquellos síntomas es la disminución del entusiasmo por escuchar los mensajes. Dices, ya llegó la hora de la predicación otra vez, de seguro va a ir la Pedradón para mí. Ya está, los escuchas, ¿verdad? Y luego volteas cuando les volteas y los ves y le dices, ya le dijiste nuestros problemas, le dice al esposo o a la esposa. Ya le fuiste de chismoso y acá uno ni en cuenta, ¿verdad? Pero ya dice, no, pues ya le dijiste, ya sabe, dijo todo lo que estamos pasando. Y hay una disminución del entusiasmo por escuchar la palabra. Porque la palabra dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra abrió tu corazón y te expuso. Y dices, ¿quién le dijo? ¿Por qué dijo eso? De seguro le dijiste. Viene un cansancio espiritual, porque estamos hablando de creyentes. Otro de los síntomas del cansancio espiritual, hay una notable pérdida de alegría en las cosas de Dios. El orar ya no es un anhelo. El alabar a Dios, así como que, pues ahí vamos a pararnos un ratito y vamos a alabar. Y luego, ¿por qué no se acaba? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto cante y cante? Dicen unos. Y pierden el gozo. Escuchar la palabra, no, ya, ¿para qué escuchar tanto? Ya, vámonos. De ahí que tener un versículo y ya, que nos vamos. Lo que antes te parecía una alegría escuchar y estabas esperando activamente diciendo, gloria a Dios, quiero escuchar a ver qué el Señor tiene para mí, de repente se te hizo un ritual vano, sin propósito, sin beneficio. Estás cansado espiritualmente. Pero aquí están las buenas noticias también. Nosotros tenemos un Dios que no se cansa, que no se fatiga. No se fatiga de vernos así ya con la cara así de... Él dice, no me fatigo. Lo entenderás, dice el Señor. Y tiene paciencia. Y si estás vivo es por la paciencia de Dios, créeme. Porque el Señor tiene paciencia. Las buenas noticias es que Dios no se cansa de ayudarnos ni de aconsejarnos. Isaías 40, versículo 28 dice, es nuestro versículo base que hemos tomado en esta serie. Dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Está haciendo una pregunta el profeta Isaías. Y luego dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está diciendo, es amplio, que no hay nadie que pueda comprender. Lo dice el 29. Él da, ¿qué es lo que da? Él da esfuerzo. ¿A quiénes? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene, ¿cuántas? Ninguna. Fíjense cómo dice el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Dice el 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Cuando la palabra de Dios nos habla de que no se cansarán, no está diciendo que no va a venir un tiempo en el que tú te vas a sentir cansado. No está diciendo de eso, sino que está diciendo que cuando viene el cansancio no te vas a quedar ahí, porque el Señor te fortalecerá y vas a encontrar las fuerzas en Él. Por eso dice, pero los que esperan, ¿a quién? A Jehová. Y quiero que veamos esta palabra, los que esperan, porque esperar está hablando de una espera activa en el Señor. Dice, los que esperan a Jehová. Están esperando, como cuando tú esperas a tu esposa que acabe, ¿verdad? Y dices, pues dijimos que ya nos íbamos, y no, ¿verdad? Y estás esperando activamente, el Señor está esperando también. Pero también nosotros estamos esperando al Señor, sabiendo que Él nos va a dar las fuerzas. Dice, los que esperan a Jehová. Significa que para el creyente van a venir momentos de espera, ¿sí o no? Porque si está diciendo que los que esperan a Jehová, está diciendo que vamos a tener unos momentos en los cuales vamos a estar en espera. A ver, Josué, ponte aquí en línea. Estás en línea en espera. Y ahí está uno orando al Señor, pidiéndole al Señor, rogándole al Señor. Y el Señor dice, ¿estás en espera? Espera en el Señor. Espera a Jehová. Si nosotros vemos, hemos estado viendo los jueves pasados el libro de Santiago y hemos visto acerca de la prueba en estos pasados mensajes. Dijimos que nuestra fe va a ser probada. ¿Qué va a ser probada? La fe va a ser probada. Entonces, el Señor no busca destruirnos a través de las pruebas, no busca que desfallezcamos o que desmayemos en la prueba, sino que Él busca fortalecernos en la prueba y llevarnos a la madurez. Por eso es necesaria la prueba, decía Santiago. Pero también el apóstol Pedro, se los quiero leer, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pedro dice lo siguiente, si lo tiene ahí lo puede seguir conmigo, dice, así que alégrense de verdad, dice esta nueva traducción viviente, dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Se lo repito, alégrese de verdad, dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas, y recalco, muchas pruebas por un tiempo breve. Y a mí me gusta remarcar siempre, porque es algo que me gusta hacer remarcar, que nuestro tiempo es breve en la tierra. Y decimos, ¿cuánto tiempo te queda? Bueno, si te quedan 50 años de vida, gloria a Dios, dicen unos, ¿verdad? Bueno fuera, ¿verdad? Ojalá, para muchos 50 años, otros quizás más, otros menos. Pero estamos hablando que la vida hay una brevedad. Y dice el apóstol Pedro, dice lo siguiente, dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y podemos decir que ese tiempo breve son lo que te resta de vida. Para algunos son toda su vida en pruebas. Para otros no. Para otros el Señor los alcanza a rescatar de las pruebas y salen de las pruebas y siguen adelante en el Señor. Para otros viven toda su vida dentro de pruebas. Dice este versículo, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y luego dice el 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué hace la prueba? Demostrará que nuestra fe es verdadera. Porque cuando tienes una prueba y tu confianza está en el Señor, aún en medio de la prueba, significa que estás firme. Pero si tú estás en la prueba y empiezas a dudar de Dios, que ya no creo en el Señor, porque mira lo que me pasó, y empiezas a agregar ahí todas tus penas, pues significa que tu fe necesita crecer más. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes, dice este versículo 7, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo.
Entonces, dice, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Dice el 8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Esta es la alegría del creyente. Por eso un verdadero creyente siempre está con una alegría diciendo, a pesar de la situación. El creyente sabe que su fe será probada y lo único que hace una prueba en la fe es autentificar nuestra fe. Como cuando le pasan el plumón al billete, ¿verdad? Le pasan el plumón y cuando lo pasan, sabes que si no salió ahí negrito, ¿verdad? En la raya, ya salió bien, ¿no? Es igual. Nosotros también, el Señor va a venir y con su plumón, vamos a ver, el plumón de la prueba. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el plumón escribe en ese papel y se mira ahí que es original, auténtico, sabes que eres auténtico, porque ya fuiste probado. Isaías 40:31, regresemos. Dice, pero los que esperan a Jehová. Dijimos que hay una espera activa. Habla de una confianza plena en Dios. ¿Cuándo? En los momentos de angustia, en los momentos de dificultad. Pero también habla que cuando se te acaban tus fuerzas. Los que esperan a Jehová, dice, tendrán que nuevas fuerzas. Y yo quiero enfatizar esto, nuevas fuerzas. ¿Por qué nuevas fuerzas? Porque las fuerzas que tenías, que eran ya viejitas, se agotaron. Te cansaste. Llegó un agotamiento. Y el Señor te da nuevas fuerzas. De hecho, otra versión dice, encontrarán nuevas fuerzas en Dios. Está hablando de que fuerzas donde no había ninguna. Se acabaron las fuerzas, estabas totalmente al suelo y encontraste nuevas fuerzas. Vaya conmigo a segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Porque yo quiero que vea que el apóstol Pablo conoció este momento. El apóstol Pablo sabía que las fuerzas de Dios venían cuando ya no había ni una. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8, se lo leo, dice así. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne que le atormentaba y por lo cual pedía al Señor, y no solamente pidió una vez ni 2 veces, 3 veces rogó a Dios que le fuera quitado. Y dice el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense lo que le decía el Señor. Pablo, mi gracia es suficiente, porque mi poder, mis fuerzas, te daré nuevas fuerzas en tu debilidad, cuando se acabaron tus fuerzas, cuando te quedaste agotado, cuando dijiste yo no puedo más. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo, tiene alegría, felicidad. ¿Cuándo? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Entonces, ¿cómo puede alguien tener gozo en todas estas cosas? Tiene gozo en todas estas cosas porque sabía que en su debilidad, cuando sus fuerzas se agotan, cuando él ya no puede más, el Señor le renueva sus fuerzas, le da nuevas fuerzas. Y cuando el cristiano conoce esto, no se agüita. No se agüita. Dice, no. Porque sabe que cuando las fuerzas llegan y tocan al suelo, rebota. Y rebota con mayor fuerza.
porque las circunstancias te van a tirar al suelo y te van a, no nomás así te van a soltar, sino que te van a agarrar y con fuerza para quebrarte. Pero ¿sabe qué hace el cristiano? De goma, ¿verdad? Me tiran y bolas para arriba otra vez. Gracias. Sabe que puede encontrar sus fuerzas en la debilidad. El verdadero creyente ha llegado a conocer que sus fuerzas provienen de Dios. En los momentos de espera, sabe que el Señor está supliendo las fuerzas. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Estamos despiertos? Amén, gloria a Dios. Dame un fuerte aplauso al Señor, amén. Para que despierte que está al lado también. Diga, amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno con nosotros, que nos da fuerzas. Cuando estás en debilidad, cuando estás en afrentas, cuando estás en necesidad, en persecución, en angustia, decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Soy fuerte. No es por nuestro esfuerzo, no es por lo que tú haces o lo dejes de hacer, sino que el descanso proviene de un sacrificio que se hizo hace más de 2000 años. Alguien pagó el precio por tu paz. Alguien pagó el precio por esa confianza, por esa tranquilidad. Alguien pagó el precio de tu descarrío. Alguien pagó el precio de tu maldad. Alguien pagó el precio de nuestro pecado. Isaías 53 lo llama así. Hablando de Jesús, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿A poco el Señor Jesús no sigue siendo despreciado y desechado entre los hombres? Sigue siendo. Luego dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, crucificado. Y luego agrega, y como que escondimos de él el rostro. Las personas tienen un pequeño flachazo de la cruz, del sufrimiento de Jesús, y de repente llega un sentimiento en su corazón y dicen, ay, Él lo hizo por mí. En 5 minutos se le olvida y vuelve otra vez a lo mismo. Escondimos de Él nuestro rostro. Fue menospreciado y no estimamos. Sí, Cristo murió en la cruz, lo creo, dicen. Y lo miran y miran algún drama como el que hubo hace un momento y les llega en el corazón, en la mente y dicen, yo entiendo eso, pero se les olvida. Ciertamente llevó Él, ¿qué llevó? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dicen, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y eso es lo que sigue siendo el hombre. Me acordaba, hace unos días fuimos a ver a una hermana al hospital. Y esta hermana, ella no asiste a esta congregación. Nos hablaron, nos dijeron, fíjate que mi mamá está en el hospital y decidimos ir a visitarla y orar por ella. Y era una señora ya de edad. Llegamos al hospital, entramos al cuarto del hospital y ahí estaba la señora en su cama. Preguntamos qué estaba pasando. Se había quemado una quemadura de pie. En esa quemadura de pie decía el médico que se le había infectado. Ella no se había dado cuenta que se había quemado tan grave. Había puesto sus pies sobre un calentón y se había quemado el pie. Y se había infectado y la infección ya había llegado muy, muy a fondo. Y el médico ya estaba hablando de amputar. No el pie, la pierna completa. Y llegamos y yo oraba al Señor y le decía, Señor, es tremendo esto, le van a amputar una pierna. Dice, Señor, ¿qué palabra tienes para llevarle? ¿Qué es lo que tú quieres que yo, por medio de tu espíritu, le hable a esta mujer?
¿Qué le puedo decir yo que pueda ayudar? Señor, dame palabra. Y le preguntaba al Señor, ¿le van a amputar la pierna? ¿O no? Y decía, Señor, si me lo pudiera revelar, pues puedo ir y poder con más confianza ir y decirle, no, tú vas a estar bien. Sin embargo, el Señor me llevaba a Marcos capítulo 2. Y si usted tiene su Biblia, lo puede leer después, lo puede anotar. Habla acerca de un paralítico. ¿Recuerdan la historia del paralítico? Este paralítico, sabemos que Jesús viene, está en la casa predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio. Y cuando llegan, la gente se acomoda y se amontonan en esa casa, que no hay espacio, y aquellos amigos traían al paralítico en una cama y yo creo que nadie les dejaba entrar. ¿Y sabe qué hicieron estos amigos? Abrieron el techo y bajaron al paralítico enfrente de Jesús. Y el Señor me llevaba a este versículo y yo decía, Señor, ¿qué estás diciendo? Y me acuerdo que llegamos con la hermana y le dije, hermana, ¿el Señor le importa más perdonarnos nuestros pecados, salvar nuestra vida, que nuestro cuerpo? Al Señor le importa más sanar nuestra alma que sanar nuestro cuerpo. Le dije, pero como este hombre, el Señor puede. Le dije, ¿usted lo cree? Dijo, sí lo creo. Vamos orando y vamos a dejarlo en la voluntad de Dios. Y fíjate que me llamó mucho la atención porque ella es creyente. Y ella dijo, Josué, yo estoy confiada en el Señor. Lo que el Señor diga, estoy bien. Eso es grande, ¿sí o no? Porque ¿quién puede decir que me ampute? No le hace. Si el Señor lo quiere, está bien. Y dije, wow, esa es fe. Y eso es confiar en Dios, que Él tiene lo mejor para nosotros. Y empezamos a platicar y su hija empezó a traer las memorias. ¿Te acuerdas, mamá, cuando le hablaste allá en el rancho a la familia y se convirtieron? Y ella, sí me acuerdo. ¿Y le hablaste a aquellos y se convirtieron? Sí. La señora ya estaba grande y se acordaba de lo que hicieron en el rancho, cómo le hablaban del Señor a todos y se empezaban a convertir. Y empezamos a hacer memoria. ¿De qué? De todo lo que había hecho el Señor con ella. Lo maravilloso del Señor. Y fíjense una cosa, oramos, dijimos, vamos a dejarlo al Señor y que el Señor sea el que decide. Dijo, yo estoy de acuerdo, que se haga la voluntad de Dios. Así bien firme. Y oramos con ella creyendo en el Señor. Me habla su hija y dice, Josué, fíjate que mi mamá no le van a amputar la pierna. Le dice, solamente le amputaron un dedito. Y se fue todo. Gloria a Dios, amén. Dáselo más fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y quiero decirle algo. Yo pude ver su rostro. La señora no estaba angustiada, ¿no? Quizás había incertidumbre, ¿sí? Porque empezamos a orar y se pudo ver una incertidumbre de no saber qué es lo que el Señor tiene. Pero su confianza estaba en Dios. Y solamente Él le dio las fuerzas. Fíjate, Isaías 53:5 continúa leyendo este versículo 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Y dice, y por su llaga, ¿fuimos qué? Fuimos nosotros curados. El Señor sana nuestra herida del alma. Estábamos muertos y nos dio vida. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quiénes? De todos nosotros. Dice el 7, angustiado él y afligido él. Dice, no abrió su boca. Gracias.
dice, no abrió su boca. Dice el 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de nosotros. El Señor no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Él le ha dicho, pues ustedes pecaron, la paga del pecado es muerte y que les vaya bien, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no dijo eso. Dice la palabra, versículo 11, verá el fruto, dice, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y dice, y llevará los pecados, las iniquidades, dice, de ellos. Amén. El sacrificio de Jesús es el que nos trajo descanso. Por sus heridas, dice el versículo 5, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra paz, dice, por nuestra enfermedad de muerte, Él murió en la cruz. Y el verdadero descanso proviene de Él, de su sacrificio en la cruz. Por eso es de suma importancia tanto la muerte como la resurrección. Porque la muerte pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Y en la resurrección nos dio vida, venciendo a la muerte. El apóstol Pablo lo dice así a los Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Si lo tiene en su Biblia lo puede seguir, si no se lo leo. Dice, justificados pues por la fe. ¿Quiénes son justificados? Nosotros. Somos justificados por la fe, por el creer en el Señor. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que conseguimos la paz y el descanso para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el 3, y no solo esto, o sea, todavía dice, hay más. Dice, no solamente somos justificados por creer en el Señor, no solamente tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios y en la cual estamos firmes y nos gozamos. Dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! Cuando llega el momento de la prueba, ¿sabes por qué es? ¿Para qué es? Y te glorías y dices, sé que esta tribulación va a producir en mí paciencia, dice el versículo 3, y dice el 4, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el versículo 6, y no te viene este versículo, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún, ¿qué dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, su muerte y su resurrección no solo son el fundamento de nuestra fe, sino también es nuestra fuente de descanso, es nuestra fuente de fuerza. ¿Estamos cansados? El Señor renueva nuestras fuerzas y levantamos las alas como el águila. Corremos y no nos fatigaremos. Estaremos renovando nuestras fuerzas en el Señor. Dice el versículo 9. Estamos en Romanos 5:9. Dice,
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sabe qué significa esto? Significa que la paz con Dios solo se obtiene por el sacrificio de Jesús. El verdadero descanso de nuestra alma solo se obtiene a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso el apóstol Pablo, decíamos que hablaba a los corintios al principio. Había algunos cuantos que no lograban entender esto. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 20, lo siguiente. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Fíjate lo que está hablando aquí. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice, primicias de los que durmieron es hecho. Está hablando el Señor, el primero, el que resucitó, primicia de todos los que resucitaremos después. Es el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Jesús, que es el 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice el versículo 51. Vaya ahí conmigo, dice: he aquí, os digo un misterio. El apóstol Pablo sabía que para muchos creyentes esto era un misterio aún, porque los creyentes en Corinto aún no habían podido entender lo que era el ser resucitado, el tener vida en Cristo, esa resurrección que vendría en el Señor. Y les decía, les digo un misterio. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice el 51. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Los corintios no habían entendido bien la resurrección aún. Ellos todavía creían, dice, bueno, sí creemos que Jesús resucitó, pero no creemos que va a haber un cuerpo nuevo. No creemos que va a haber un cuerpo, porque ¿cómo el Señor va a utilizar los cuerpos? ¿Cómo los va a resucitar? Y el apóstol Pablo decía, bueno, es tan fácil, mira una semilla. Una semilla, cuando la plantas, ¿qué hace? Sabes que esa semilla tiene que morir primero. La semilla cae en el suelo, la semilla se abre, ya no tiene la misma forma del cuerpo que tenía, que era una semillita, sino que entra un nuevo cuerpo. Y esa semilla crece y es un árbol. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta semillita tan chiquita crezca un árbol tan gigante como los que vemos ahora en el secoya? Gigantesco. Y una semillita así bien chiquita. Esa semilla cayó, la semilla perdió el cuerpo, que era el puro cascarón, y salió aquel árbol. ¿Y sabe qué? Nuestro cuerpo un día va a llegar y dice que volverá, ¿dónde? A la tierra, al polvo. Y la semilla va a crecer. Y dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega en Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8, 28 o 31, vamos a leer el 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? De todo lo que hemos hablado, ¿qué pues dirás a esto? Dice, si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice 33. ¿Quién? Hace una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Dice 34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede? Cristo. Y dice 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y agrega, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Es el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es el 37, dice, antes en todas estas cosas somos más, ¿de qué? Más que vencedores somos, por medio de aquel que nos ama. Y sabe una cosa, es por medio del sacrificio de Cristo que el Señor nos ha hecho a ti y a mí más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por eso dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Y hay una seguridad en nosotros. ¿Cuál es la seguridad? Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted lo cree? Nadie nos podrá separar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es a través de su muerte, hermanos, en la cruz, que usted y yo tenemos la paz de Dios, que tenemos el descanso para con Dios. Y es a través de su resurrección que venció a la muerte. Y la muerte no tiene más poder en nosotros. ¿Vas a morir un día? Quizás, si el Señor no viene antes, vamos a morir y vamos a llegar a esa tumba. Pero ¿sabe una cosa? No es una muerte eterna, porque el Señor nos ha dado vida. Y la vida eterna comienza de aquí a ahora. Dice que la vida eterna es que le conozcamos a Él. Conocemos al Señor y empieza nuestra vida eterna. Morimos como la semilla tiene que morir para florecer. Sin embargo, esta no es la esperanza de todos. Es la esperanza para aquellos que creen en el Señor. Es la esperanza para aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Y quiero terminar con esto, hermanos. Quiero hacer dos llamados en esta mañana. Le invito a que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie todos.